Bueno, como les decía recién, Jyotish, en términos sánscrito, significa flama o antorcha, que lo que se buscaba, o lo que se busca con esto, es la conciencia, o sea, ponerle luz a la conciencia de cada persona. ¿Qué pasa? En ese momento de separación, donde el alma se creía que estaba separada de ese Dios, porque a ver, el alma habita en lo que es el planeta Tierra, ¿verdad? Y el planeta Tierra aquí, vibramos en densidad, es un mundo material, es la 3D. Entonces, ¿qué pasa? No se encontraba la conexión con Dios, esa conexión con la divinidad. Cuando ellos empiezan a creer o a darse cuenta o a canalizar esos conocimientos y empiezan a decir que, haciéndose conscientes, es decir, despertando nuestra conciencia y poniéndole luz a nuestra conciencia, ¿para qué? Para tomar las riendas de ese libre albedrío y poder nosotros manifestarnos, ¿no? Y ser creadores, empezamos a encontrar con la fuente de divinidad. Por eso, y bueno, como dice ahí el manual, salir del mundo ilusorio, de la maya. Si alguien por ahí leyó algún texto hinduista o budista, hablan mucho de lo que es la maya, el mundo ilusorio. Es ese, que mientras estamos creando desde lo que es la separación, ¿no? O sea, desde el ego, de nuestras proyecciones del karma, vamos a estar separados de esa divinidad. ¿Va? Bueno. Bueno, como dice ahí, manuscritos sagrados de la India, tienen más de 4.000 años de antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden ser 4, 5, 6.000, la verdad no se sabe bien cronológicamente, porque más allá de los textos que más adelante se dejaron, cuando se empezaban a dar cuenta que entramos en la era del Kali Yuga, esos textos, esos conocimientos ya estaban canalizados hace miles de años, ya habían bajado hace miles de años y se transmitían de boca en boca, ¿no? De generación en generación, de familia entre familia se iban pasando esos conocimientos. Bueno, esos textos fueron ordenados de manera sistemática y ordenadas. Rigen en 4 textos, y en cada texto, como tienen ahí en el material, han puesto diferentes maneras de vivir, de orar, ya vamos a ir viendo cada uno en detalle, pero a medida que pasaba el tiempo, ellos iban ordenando su filosofía de vida, su método de vida, ¿no? Primero llega lo que es el Rig Veda, himnos y mantras. Himnos y mantras se refiere también a lo que podían ser oraciones, ¿no? Cómo invocar a ese Dios, de qué manera, qué tipo de mantras se utilizarían para cada Dios, porque en ese momento, y sobre todo el hinduismo, eran politeístas, vieron que por ahí tienen Ganesha, Vishnu, bueno, varias deidades, entonces tenían mantras e himnos o oraciones para cada deidad. Luego, ese Rig Veda tiene un texto suplementario, que es el Dhanvantari, que empieza a ver o a crear lo que hoy es el Ayurveda, lo que siempre fue la Ayurveda, ¿no? Que es como la medicina humana a través del alimento. Pero ellos no lo veían solo como medicina, sino como un estilo de vida sana, como una manera de alimentarse y vivir de manera natural, de manera sana. Bueno, de manera resumida, va por ahí. Como les decía, esto es recontra amplio, y acá lo que le queremos dar es un enfoque para ver de dónde viene un poco todo esto y cómo nace, ¿no? Obviamente después nos vamos a adentrar en cuestiones técnicas, pero está bueno dar un baño de historia de todo esto. Bueno, después viene el segundo texto, que es el Yajurveda, que acá empiezan a ver o empiezan a escribir sobre los rituales religiosos, ¿no? Ellos tenían rituales para invocar, ¿no? Y, por ejemplo, para pedir la lluvia en momentos de cosecha, para lo que era la agricultura, cuándo sembrar, rituales para la luna, rituales para el sol, para el fuego, ceremonias, un
montón de cuestiones, y también empiezan a venir los primeros principios sobre predicciones. Acá ya la astrología empieza de a poquito a tener como unos primeros indicios. ¿Por qué el tema de las predicciones? Porque venía la época de la siembra, la época de la cosecha, entonces ya empezaban a ver la luna, empezaban a ver los astros, cuál era la mejor forma o el mejor periodo para plantar, para cosechar, la primavera, las estaciones, se empezaban a dar cuenta cómo se movían los solsticios, los equinoccios. Entonces a poquito empiezan a hacer cálculos matemáticos y empiezan a hacer la astrología desde este texto. También el texto suplementario, que habla de lo que eran tácticas y estrategias militares. A ver, ya en esa época, aquí no los voy a acompañar hasta el final con el tema de la historia, pero ya leí que empezaron a haber cruzadas en el sur de la India, y se empezaban a ver movimientos bélicos. Entonces, mediante esas predicciones y cálculos también veían cuál era el mejor momento para defenderse, bueno, un montón de cuestiones que en la historia de la India hubieron. Entonces el texto suplementario también se basaba en cuanto a ejercicios militares, pero no de guerra propiamente dicho, sino de lo que eran, bueno, las defensas, o mudanzas para irse y no ser atacados, bueno, un montón de cuestiones, pero lo que es la astrología védica ya empiezan a haber cálculos matemáticos, ya empiezan a haber predicciones en el Yajurveda. Después, el tercer texto es el Samaveda, y aquí es como la constitución, les voy a decir, donde empiezan a haber leyes, culturas, ¿no? Estilo de vida, usos y costumbres, empiezan a tener rituales como rituales cotidianos, es decir, en los textos anteriores, fíjense que ya venían oraciones, rituales a la luna, ceremonias, pero aquí es como que ya cada ritual o cada familia podía ya orar en sus casas, a quién orar, a qué hora, en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, como rituales cotidianos de adoración, serían, ¿verdad? Rituales domésticos, modos de vivir, modos de vestir, ¿no? Leyes, cuestiones de ese tipo. Y a la vez sale un texto suplementario con todo lo que tiene que ver con lo que era la cultura, pero llevado a lo que es el ocio, la recreación, festivales, instrumentos musicales, cómo se fabricaban los instrumentos musicales, juegos, deportes, bueno, un montón de cuestiones que llevaban lo que es la recreación de los Vedas. Y después llega el Atharveda. Aquí ya empieza a tomar un poco más de color lo que es la astrología, porque, a ver, primero empiezan ya a formar lo que son los deberes y responsabilidades de cada persona dentro de la sociedad. Ya estamos mirando el individuo en sociedad como organización, ¿no? Ya esa organización necesitaba un orden, un reglamento, los deberes y las responsabilidades de cada persona, los principios morales, qué se podía hacer, qué no, eran muy ortodoxos de sus tradiciones, y sobre todo, en cuanto a lo que eran las vocaciones, ¿hay un micrófono abierto? No sé, Mati. No. Sí, pero bueno, por ahora no pasa nada. No importa. No hay problema. Entonces, les decía, con respecto a lo que eran las vocaciones y las profesiones, inculcaban hacerla desde el más y absoluta vocación y responsabilidad. Es decir, hacer lo que te gusta, empezar a trabajar o a llevar a cabo tu labor profesional, pero desde lo que era la vocación. Empezaban a haber ya mercantes, la agricultura, ya empezaban a venir los primeros sacerdotes astrólogos, porque acá en el Atharveda nace la astrología, nace lo que es la ciencia. Ya van a ver que en el texto suplementario empiezan a venir cuestiones
con lo que es la arquitectura, la ciencia de la construcción, y aquí empieza a venir lo que es la ciencia de la astrología. Ya se empiezan a dar cuenta de lo que es el arte, lo que es el arte de interpretar un astro, empiezan a venir las nakshatras, los cálculos, las distancias, empiezan a bajar ese tipo de conocimientos y los empiezan a plasmar en lo que hasta el día de hoy no se tocó, está tal cual lo dejaron ellos. Hay muchísimas religiones que se han manipulado sus escritos, los han cambiado según alguien, según otra persona. Bueno, esto no se tocó. La astrología que ustedes van a escuchar, o sea, la parte técnica que van a escuchar de nosotros, no se tocó. De hecho, ellos, que ya vamos a ver después más adelante, no canalizan 3 planetas, ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, no los habían canalizado en su momento, y al día de hoy la astrología védica no los toma, no los interpreta. De hecho, en el Atharveda ellos ponen su calendario, y es ahí donde empiezan a conectar el ciclo repetitivo del universo, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, a ver, el lunes lo vinculaban al día de la luna, el martes con Marte, el miércoles con Mercurio, el jueves con Júpiter, el viernes con Venus, el sábado con Saturno, y el domingo estaba vinculado al Sol. De hecho, hoy en inglés, Sunday, el domingo es día del Sol, Monday, día de la Luna. Bueno, creo que no todos los días, pero están vinculados a eso. Y no solo eso, sino que a los días de la semana que ya los vinculaban con los planetas, empiezan a descubrir que las horas también se repetían, el tiempo se repetía todo el tiempo. No quiero entrar en detalle, pero cada día que está vinculado a un planeta, las horas también están vinculadas a cada planeta. Bueno, ya eso es un poco más técnico, quizá más adelante lo vemos, pero bueno, aquí en el Atharveda empiezan a venir los calendarios también, se empiezan a organizar de otra manera. ¿Qué pasa? Y con esto cortamos con un poquito de historia, si no nos aburrimos. Pero esto es re lindo, importante, sobre todo aquí, esta parte de los Upanishad, que es importante que lo sepan o lo escuchen, porque es aquí donde nosotros le damos el enfoque que le damos a esta astrología. A ver, si bien la astrología védica no se tocó ni se cambió, de hecho, ahora estamos con Mati haciendo una diplomatura en una escuela de la India, que todavía tienen la védica ortodoxa, ¿no? Y la védica ortodoxa, esa que quedó en India, de que venimos a pagar karma, venimos a sufrir, y el karma es inmutable, pero hay que pagarlo de alguna manera, la podemos llevar más suave o más fuerte, pero hay que pagar las cosas. Pero ¿qué pasa? Y de aquí el enfoque que nosotros le damos, como le decía Mati, un poco más espiritual, un poco más ligado a la evolución del ser, vienen los Upanishad, que son contemporáneos con Buda. Si se ponen a mirar un poquito, esto data entre 800 y 400 años antes de Cristo. Buda creo que está ahí también, 480, 500, que de hecho de los Upanishad ya arranca la rama del hinduismo y del budismo, porque ya empiezan a ver que la persona, el ser, no venía a sufrir, no venía a pagar a esta tierra, sino veníamos a ser felices, veníamos a conectarnos con la divinidad, que el ser no es una persona separada de Dios, sino que viene a encontrarse con ese Dios, con esa fuente de energía cósmica. Venimos a crear, a ser co-creadores ¿no? de nuestra propia realidad. ¿Cómo? Con la conciencia, el libre albedrío. Aquí empezamos a ver. Bueno, como dice la Filmina, son más de 200 textos. Hay un resumen, creo que si lo quieren googlear, hay un PDF que está resumido, porque es una cantidad. Está escrita en poemas, ellos lo van escribiendo así de manera literaria, en poemas, van contando todo. En sánscrito significa sentarse cerca de lo que el maestro, el discípulo, ellos se iban juntando y se iban
pasándose los conocimientos, y bueno, y como dice ahí, empieza a salir la idea, la nueva doctrina de los Vedas, de la existencia de una divinidad, de que ya hay una divinidad, ¿no? Y que no estamos separados de eso. Entonces, a partir de aquí es el enfoque que nosotros les queremos dar a esto, que más allá de que hay un karma, ya van a ver el karma negativo, nos va a traer problemas, sufrimiento, está el sufrimiento en la carta, no se puede negar, todo el tiempo vamos a estar vibrando la sutil densa, pero lo bueno de esto es que ya hay una conciencia en todo esto, y que no venimos realmente a sufrir, sino que ante algún sufrimiento o algún dolor, que ese dolor nos lleve al sufrimiento, sino que con la conciencia que nosotros le empezamos a dar, ya vamos a conectarnos con esa divinidad, empezamos a encontrar el camino de Dios.